La idea de la sesión de hoy, después de todo el periodo de vacaciones, pues es un poquito tener una visión general de lo que es el programa. El programa se llama Comunicación No Violenta. Y la comunicación violenta la podemos tener tanto con los demás como la podemos tener con nosotros mismos. Eso es clave, porque diréis, bueno, yo vengo aquí a un centro de tratamiento de adicciones para trabajar una adicción, ¿no? Y entro en un taller que se llama Comunicación No Violenta. Y os podéis quedar como un poquito rayados diciendo, ¿qué relación tiene? ¿Vale? ¿Le encontráis la relación? ¿Sí? ¿Queréis aportar qué relación le veis? ¿Por qué en un centro de adicciones trabajamos sobre la comunicación? ¿Por qué? Comentarme. ¿Todos a la vez? No. Venga, animado. Venga. Pues porque, por ejemplo, en mi caso del alcohol, cuando tenga la necesidad de consumir, pues pararme, observarme y ver qué sentimientos tengo, qué necesidad no estoy cubriendo para... Muy bien. Y después, pues, actuar, ¿no? Decisión, bueno, actuar. Efectivamente. Para evitar hacerlo. Efectivamente. Es decir, tú has recorrido todo el esquema de comunicación violenta y te cuadra perfectamente como un esquema que puedes aplicar en una situación, ¿no? Como puede ser una recaída, ¿no? Vale. Más aportaciones. Bueno, para mí es importante porque el estar violento conmigo mismo me lleva a ese tipo, a consumir. Perfecto. Entonces tengo que aprender a controlar esa violencia o ese sentimiento violento que me lleva a ese punto de... Muy bien, muy bien. Dos aportaciones muy buenas. Bueno, pues lo mío es igual que aquella, en el mismo caso, y el domingo pues me pasó una cosa familiar y me entró ganas de evadirme, de querer consumir, de volverme loca por las calles, porque fue muy fuerte lo que me pasó con un familiar mío, y yo darle motivo ni nada. ¿Qué es lo que hice? Hablé con mi hermana, y me aconsejó tú mira por ti, sus cosas, como digo Lara, es su juicio, no es tuyo. Ah, muy bien. Que no recordó verla, digo, pues es verdad. Muy bien. Y aunque lo pasé bastante mal, es verdad que no te tenía la cabeza como estoy ya, eso, que fue tan fuerte lo que me dijo el familiar, que al final pues me contuve, me distraí como ella dice. Y sobre todo porque en una situación así de crítica, te tienes que recordar cosas como que esos son solo palabras, que esos son solo pensamientos, que esos son solo juicios. Y todas esas palabras, todo ese pensamiento y todo ese juicio, en definitiva lo que es una actuación, un acto, ¿no? Un acto de hablar. Y un acto de hablar que viene motivado, primero, por una necesidad, ¿no? La actuación viene motivada por una necesidad. Y entonces, es interesante. Primero, lo que te dijo tu hermana, es un juicio suyo. Y mi necesidad era pedirle a este familiar, y sin embargo, me choqué en todo. Vale, pero cuando tú lo que quieres es analizar ese juicio que te dijo, lo siguiente que te remonta, cuando ya el juicio es una forma de expresión, ¿no? Es una comunicación, es un acto. ¿Qué necesidad tenía esa persona para emitir ese juicio? ¿Vale? No, sí, siempre hay una necesidad, pero a lo mejor el juicio puede ser muy desagradable, pero la necesidad de esa persona puede ser una necesidad que tú puedes comprender, y lo que tú dices, jolines,
ya podía expresar su necesidad de una forma menos destructiva. ¿Entiendes? Pero entonces te vale para darte cuenta que eso, que las palabras solo son palabras, que se emiten, esa necesidad tan mal expresada, se emite con una emoción, a lo mejor en un secuestro emocional y de una forma tan intensa que a esa persona no le ha pasado ni por la cabeza, ha tenido una respuesta visceral, ¿entiendes? Como si lo tuvieras retenido mucho tiempo adentro. Pero a lo mejor lo que tienes retenido mucho tiempo dentro es la rabia. Y la rabia te lleva a elegir expresiones que a lo mejor al rato no estás de acuerdo con ellas. O no habéis tenido toda la experiencia de haber dicho cosas que no sentís. ¿Vale? Y lo que lleva a esa persona dentro tanto tiempo a lo mejor no es que piense de ti eso, sino que tiene rabia contenida. Y a lo mejor esa rabia no tiene ni que ver contigo. A lo mejor esa rabia tiene que ver consigo mismo o con otras circunstancias. Pues no haberlo dicho hace muchos años atrás, por mi situación. Pero fíjate, o por esto, o por lo otro, o por lo de más allá, eso nosotros aquí le llamamos hipótesis. Y de esa, así. Entonces nosotros no nos podemos agarrar a una hipótesis como si fuera la verdad. No, es una hipótesis. Esa persona ha dicho eso, o por esto, o por lo otro, o por lo de más allá. Lo único que tú sí tienes claro es que te está expresando una ira, una rabia, que tú no sabes de dónde viene. Y que puedes elaborar millones de hipótesis. En alguna de las hipótesis te pueden señalar a ti, pero a lo mejor en otras no, porque a lo mejor te ha caído a ti porque no tiene el valor de poner esa rabia en donde le corresponde. Que eso ocurre muchas veces, que somos capaces de depositar esa rabia en personas en las que sabemos que las consecuencias no van a ser muy graves, pero no depositamos esa rabia donde debemos depositarlo, ¿vale? Porque las consecuencias ahí sí son graves. Por miedo a... Por miedo a. Y entonces tú dices, ¿yo qué he hecho? No, que contigo no. Tú has sido el sitio donde has depositado su rabia. Pero ¿sabe Dios hacia quién iba dirigida esa rabia? Un ejemplo. Alguien que tiene un jefe muy terrible y ese trabajador o trabajadora traga y traga y traga y traga y traga. Y después llega a la casa y su hijo está por allí, papá, mira que... y esa rabia hace ¡boom! Y cae sobre el niño porque le ha pedido algo o porque se ha puesto a jugar en el salón o por... ¿El niño es responsable de toda esa rabia? No. El niño es el sitio donde esa persona echa la rabia sin que las consecuencias para él sean, o para ella, sean especialmente graves. Porque si esa rabia la echa al jefe, pues lo pueden echar del trabajo. ¿Entiendes? Es decir, que cuando una persona expresa esa rabia, tú lo único que puedes elaborar es hipótesis, pero nunca te relaciones con esa hipótesis como si fueran la verdad. ¿Me comprende? Pero es que lo que digo en cierta parte es verdad. Sí, pero a ti te ofendió, a ti no te ofende la verdad, a ti te ofende la forma de expresarla. Bastante, porque Claro. yo no me lo esperaba para nada. Claro, Ya te ya de la familia, mi padre. claro. Fue bastante doloroso todo lo que me dijo. Ujú. Más o menos Pero a ti no te molestó la verdad, a ti te molestó la expresión. Bastante. ¿Cómo se expresa la verdad? bastante, claro, no te imaginas. Claro. ¿Entiendes? Y aparte de lo que me dijo, también me dijo otra cosa aparte que ya me remató. Ya está. Pero
Yo te estoy diciendo todas estas cosas para que no te remate nada. Porque si tú escuchas estas cosas como lo que son, palabras, juicio, una mala expresión de la ira, y tú eso, tienes conciencia de que eso no es la verdad, no te puede afectar de la misma forma que si tú escuchas todo eso y te elaboras una hipótesis que te la crea a pie juntillas. Nada, ¿debería hacer lo de la cámara de foto, la cámara de vídeo? Claro. Eso. Explícalo. Pues que solo creerse lo que se puede de la situación, lo que se puede grabar con un vídeo. A ver, pero cuidado, lo de la cámara de vídeo nos vale solo para descubrir cuáles son, o sea, cuando la observación. Cuando hablamos de la cámara de vídeo solamente estamos hablando de la fase de observación. Y en la fase de observación nosotros tenemos que distinguir los hechos de las interpretaciones. ¿Vale? Entonces, hechos. ¿Quieres contar tu caso o no te apetece? Yo los puedo contar A tu manera, o te inventa incluso cosas. con el respeto de ellos por mi forma de ser, ¿vale? Hombre, El respeto de ellos y porque yo soy hombre. pero como si no lo quieres contar, ¿eh? Que cogemos otro ejemplo. Mira, Pero espérate, antes de contar tu caso. El único objetivo que tenemos con tu caso, ahora mismo, ¿vale? Para que no te extiendas más allá, ¿no? Es distinguir lo de la cámara de vídeo. Y la cámara de vídeo es la primera fase, observar. ¿Y observo para qué? Observo para distinguir los hechos de las interpretaciones, juicios, etcétera. Entonces, hechos. Imagínate que te están grabando y tú me tienes que contar lo que ve la cámara de vídeo. Pero no me cuentes interpretaciones, ni juicios, ni nada. ¿Qué ve la cámara de vídeo? Claro. Pero ¿me has entendido lo que quiero que me explique? la cámara de vídeo. Efectivamente. ¿Como si hubiera visto una película? Exactamente. O sea, en la cámara de vídeo se ve que yo entro en una habitación. Venga. Bueno, pues fui allí con mi hermana, fui a tomar un desconfinado con ella, y digo, bueno, como veo a mi padre de tarde en tarde, sabía que no salía de su habitación, y claro, y entré, con la mascarilla y todo, y aunque me da un poco de vergüenza, pero tendrán que entender la condición sexual de cada persona, ¿no? Bueno, y entré y claro, mi padre cuando me vio y eso, pues, como que no puse interés en mí, no, ¿entiendes? ¿Eso qué es? ¿Un hecho? Vamos a ver. ¿Veis cómo empezamos a sufrir? No, es que él me vio ni, así me saludó como, sin embargo, va mi sobrino. Y Como que él, o sea, lo que capta una cámara de vídeo, Sí, ya estás entrando en el plano de interpretaciones, Sí, ¿vale? sí. Que no significa que no lo tengamos que recoger, Sí. pero tenemos que distinguirlo, Sí. ¿vale? sin embargo, me di cuenta que cuando va mi sobrino o va otra persona, es de otra manera. Ujú. Habla, te cuenta sus cosas. Entonces tú observas, tú entraste en la habitación, tu padre estaba acostado, ¿no? Estaba echado como si Y tú cuando puedo hablar con él y te pones a hablar con él y él habla poco, o sea, lo que grabaría una cámara de vídeo es, no me habla poco, que como que no me ponía interés en eso son interpretaciones, sí, sí. ¿vale? O sea, a esa interpretación tú llegas por una observación. ¿Tú qué observas en tu padre? Que no veo interés, que no Eso es una interpretación. que no veo alegría tampoco. Eso es una interpretación. También. Pero es que... A lo mejor también en ese momento no era el momento que yo llegara ahí. Eso es una justificación de una interpretación. Entonces que no voy a hablar con la película. No, pero
es muy interesante lo que estamos haciendo, ¿eh? Tú estás acertando 100%, porque me está valiendo para que todos nos demos cuenta de que todavía no hay ningún hecho que nos haga sufrir, ¿no? Sí. Alguien entró en una habitación, alguien estaba acostado y ahora hasta ahí los hechos no nos hacen sufrir. Ahora, ¿qué nos hace sufrir? No me trata como a los demás, no me presta atención. Esas son interpretaciones, y las interpretaciones, porque puede haber otra interpretación. Luego le pregunté. Tiene un dolor de barriga y no tiene ganas de... No, claro. ¿Vale? Es como tú te lo quieras montar en tu cabeza. Exactamente. Vale, sigue. Ya luego le pregunté, papá, ¿cómo está? Le ponía así, vamos, como siempre, ¿no? Y dice, ¿tú qué? A mí. Digo, bueno, aquí he venido a verte. Aquí con la Rosa, que está abajo, me voy a tomar un cafecito con ella, me dejas peinar. Dice, muy bien, así, muy seco, ¿verdad? Y ya voy a hablar lo malo, ¿vale? Que a mí me afectó bastante. Muy seco es una interpretación. También. ¿Vale? También. Y ya pues me respondió muy mal. Ya, tal vez era por la interpretación, pero ya eso yo creo que es un hecho. Bueno, pero en vez de emitir, me contestó muy mal, es un juicio, pero explícame lo que grabaría una cámara de vídeo. Grabaría su comportamiento hacia mí. ¿Pero qué? Explícame, ¿cuál es el comportamiento? Me ofendió con sus palabras diciéndome, tú eres la machorra. Sí, él te dijo, tú eres la machorra. Tú eres la machorra. Ajá, Ah, tú eres la machorra, ¿no? sí. Digo, sí. Digo, ¿cómo? Me quedé así. Digo, sí, tu hija Mari Carmen, que venía a verte. Dice, que así vestía como un tío. Digo, yo vestía como un tío, papá. Es que nunca me la ha dicho. Y cosas así. Y me dice, ya por último, cuando yo le dije a él, digo, tú no me estás hablando de una manera que yo he venido aquí a verte para pasar un ratito contigo y aprovechar un rato con mi hermana y contigo aquí en la casa, el domingo. Y fue lo que me dijo, y al último ya enfadado, no sé por qué, ni yo le dije contigo, ni le dije nada. Dice, tú lo que tienes que hacer aquí, no venir más a esta casa ni pisarla más. Así me dijo. Y yo con todo el dolor del mundo, y dije a mi hermana, papá, por favor, joder, mi papá que me está diciendo. Y me dijo mi hermana, con esto no es justo lo que le está diciendo a la madre. Papá, pones tú. Y hizo así mi hermana, que se callara. Digo, bueno, digo, te lo respeto, digo yo. Y pues me fui. Y luego habló mi hermano con mi hermano mayor, que también va a ayudar a la casa de mi padre. Y le digo que no era justo, que no estaba bien lo que había dicho. Y yo, pero es que mi hermana no lo entendía, porque mi padre era hace mucho. Pero fíjate tú el tema. Es que no lo entiendo, yo tampoco. El tema es siguiente, pero espérate. Me dijo que tu casa no la aceptara más. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué es eso yo? De todo eso, vamos a hacer una interpretación, ¿vale? Que casi lo grabaría una cámara de vídeo. Casi, pero tiene un punto de interpretación. Tu padre estaba enfadado contigo, Mi padre no. ¿no? No. Cuando se expresa eso, Pero es que no sabía de ser chica, de que yo soy chica. sí, pero tu padre al decirte eso, de esa forma, no es que tú tengas una condición sexual, que tú tengas otra condición sexual, eso no es un insulto. Eso es... Por lo que se ve en el vídeo que estamos viendo es que él resulta que parece que está enfadado. Eso es lo Desde el que... principio. No, podríamos estar todos más cercanos a la idea de que tu padre está enfadado. Claro. Él estaba tranquilo, él estaba tranquilo en la cama. Sí, pero cuando te expresa eso, ¿desde qué emoción te la expresa? Desde el verme, desde entrar yo, ¿Pero qué emoción impulsa esa expresión? mi padre hacia mí. ¿Estaba muy contento? No, contento no. Mi padre estaba ahí como siempre viendo su tele. Vale, pero cuando te expresa eso, ¿desde qué emoción tú crees que te la expresa? Pues, yo qué sé, no encuentro explicación. Pero es que tú quieres llegar a un sitio que todavía te ha dejado muchas fases por medio. ¿Vale? Estaba alegre, estaba enfadado, No, estaba... estaba bien. Él estaba... La rosa me lo dio, ahora le voy a poner un poquito de leche. Pero cuando te expresa eso, Sí. las emociones son así. ¿Vale? Yo puedo estar a la mar de bien,
ver a alguien y saltarme una emoción. Para decirte eso, te mira está enfadado, porque eso no se dice en un estado normal. Que a mí me enfada contigo. No, pero que yo no le he dicho nada ni le dice nada. No tiene por qué tener ningún motivo. No tiene por qué tener motivo. Lo que no entiendo es que al cabo de los años me diga eso que me eche de su casa. Pero por eso te digo que vayas más despacio. Porque no lo entiendo. Es que no... a ver, Vamos, yo sí, me derrumbé, vamos, yo te digo como... claro, pero tú te derrumbas porque te falta hacer todo lo que estamos hablando. Si no, no te derrumbas. Si no, lo que hace es diseccionar y ver dónde está el problema. Todavía tengo en la cabeza que me tira la noche sin dormir. Claro, pero porque has cometido el error de creer que eso es la verdad, que eso es así, que realmente tu padre no te quiere ver. O sea, tú te la has tragado entero como si eso fuera la verdad. Como ella tuviese la culpa. Como si tú tuvieras la culpa de algo, de que he hecho, pero es que yo no quiero que tú hagas eso. Yo quiero que tú te des cuenta de que hay... ¿Tu padre cuántas veces te ha visto a lo largo de la vida conociendo tu condición sexual? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pues a partir de cuando falleció mi madre, porque yo la primera vez que tuve una mujer fue con 22 años. ¿Vale? ¿Y tú tienes ahora? 52. Vale. En 32 años, en 30 años tu padre ¿cuántas veces ha hablado contigo con naturalidad? De ese tema ninguno. No, con naturalidad, pero es que en este momento ese tema no estaba sobre la mesa. No, con naturalidad sobre otros temas y... ¿Sí? No, mi padre no era de esa manera, mi padre no... Es decir, que se ha relacionado con normalidad contigo. Con normalidad tampoco digamos, porque tampoco es una persona que ha sido de mucho apoyo, de cariño. A ver, pero con la normalidad que cada una tiene. Sí. Tú lo que no puedes cambiar es tu padre. No, yo no. ¿Entiendes? Yo siempre lo he respetado. Con la normalidad, o sea, con la normalidad, como es tu padre, ¿no? Como es tu padre, pues ha hablado. Y sin embargo, en esta ocasión ha saltado eso, ¿no? Ha saltado eso. Ha saltado eso seguramente porque... Y empezamos a elaborar hipótesis, ¿vale? Empezamos a elaborar hipótesis. Y en la hipótesis, la primera hipótesis que tenemos que elaborar es, ya he observado los hechos, que es una chica que va a ver a su padre y se sienta delante de la cama, ¿vale? Y su padre le dice, ¿tú qué eres, la machorra? ¿No? ¿Tú por qué vienes vestida así? Sí, parece un tío, yo iba vestida como vamos, normal. Vale. Vamos a ver, que yo- Esos son los hechos. Sí, hombre. Y ahora yo me puedo preguntar, ¿qué sentía ese hombre para decir eso? Claro, entonces llegan todo el mundo y lo que le dicen a él es, tú no deberías de haber dicho esto, no es justo. Pero no sabemos lo que esa persona siente ni la necesidad que esa persona tiene. Es decir, nosotros lo que queremos es ponerle un tapón a ese hombre en la boca para que no exprese algo. Y a lo mejor lo más interesante es descubrir, pero yo puedo elaborar hipótesis, pero le tengo que ir a él y decirle, realmente, ¿no? ¿Estás enfadado, papá? Pues sí estoy enfadado, ¿no? ¿Y por qué estás enfadado? Y ahí veremos lo que nos dice. Porque no me gusta que tu hermana sea lesbiana, ¿no? Por una posibilidad. Porque nunca viene a verme. Otra posibilidad. Porque me ha dicho Periquito que ella no sé qué. Otra posibilidad. Porque me he enterado que ha recaído en el alcohol. Otra posibilidad. Y yo todavía no conozco tu vida para generar 1.500.000 posibilidades y las hay. Una hipótesis puede ser, por lo que sí recoge una cámara de vídeo, que es un hombre expresándose de una forma dura, ¿no?
Entonces yo puedo ver, este hombre está enfadado, pero yo tengo que ir a la fuente y preguntarle, no ponerle un tapón en la boca para que no diga cosas inconvenientes. Porque entonces no tengo la oportunidad de saber, ¿realmente a mi padre le molesta mi condición sexual? ¿O es que lo ha utilizado como insulto porque está molesto por otras cosas? ¿Entiendes? Porque cuántas veces, ¿no? Tú le puedes decir a uno, gordo, y a ti realmente no te importa que esté gordo. Lo que pasa es que tú estás cabreado o cabreada y quieres insultarlo. ¿Y cómo sabes? Cuidado, que para esa persona estar gordo es un problema, no para ti. Porque uno insulta con lo que sabe que a la otra persona le genera un dolor. ¿Vale? Normalmente el insulto no tiene que ver tanto con lo que a ti te duele, sino con lo que sabe que a la otra persona le duele. Y a lo mejor a lo largo de tu vida, pues a ti aceptar tu condición sexual te ha podido doler y tu padre la ha podido gastar y ahora ha querido dañarte porque está molesto contigo y lo ha utilizado. Y a lo mejor a tu padre nunca le ha preocupado tu condición sexual, pero sí ha utilizado el insulto para dañarte porque estaba enfadado. ¿Entiendes? Entonces, hipótesis tenemos muchas y la única forma de descubrir cuál es la hipótesis verdadera es hacer un experimento. Los científicos funcionan así. Los científicos hacen una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y se ponen a trabajar para ver cuál de las dos es. Hipótesis nula: a mi padre le molesta mi condición sexual. Hipótesis alternativa: a mi padre no le molesta mi condición sexual. ¿No? Entonces, voy y tu hermano, como te ven sufrir a ti por lo que te han dicho, tú no deberías haber dicho eso. Error. No es lo interesante. No es lo interesante. Lo interesante es ese hombre que ha sentido. Papá está enfadado. No voy a estar enfadado. O está enfadado. Primera hipótesis resuelta. ¿Vale? Hemos acertado con que está enfadado. ¿Y por qué estás enfadado? ¿No? O estoy enfadado porque tu hermana no viene, o estoy enfadado porque me han dicho que está bebiendo otra vez, o estoy enfadado porque... Y entonces descubre por qué está enfadado. Y entonces lo siguiente es: ¿qué necesidad tiene mi padre? ¿No? Y a lo mejor mi padre tiene la necesidad de que la acompañe más. O a lo mejor mi padre tiene la necesidad de tener una hija sana. O a lo mejor la necesidad... Dios sabe cuál es la necesidad. Pero lo descubre porque no porque le pongas un tapón y le dices, no digas estas cosas. Así no conocemos a las personas. Le ponemos un tapón hasta la siguiente vez que reviente y salga el tapón otra vez de la boca. ¿Vale? Entonces necesitamos conocer, distinguir los hechos, distinguir las interpretaciones y los juicios, descubrir qué sentimiento es o qué emoción es la que está presente, descubrir qué necesidad tiene esa persona de tener una hija sana, de tener una hija heterosexual, ¿no? Y después podemos hacer una petición o una acción. Bueno, papá, al final a ti lo que te preocupa es que Mari Carmen haya recaído, ¿no? O te preocupa que Mari Carmen, yo qué sé, está, o que... ¿Vale? ¿Tú cómo crees que tú puedes conseguir? ¿Cómo crees tú? Imagínate que tú lo que te preocupa es que ha recaído y quiere una hija sana. La necesidad es tener una hija sana, ¿vale? ¿Cómo crees que podemos hacer para facilitar que tú consigas una hija sana? ¿No? Porque con lo que le dijiste el otro día, ella está sufriendo y cuando sufre tiene más posibilidades de recaída. Ah, pues mira, a lo mejor tengo que hablar con ella y explicarle todo lo que ha pasado. ¿Me comprende? Sin embargo, yo he pensado que debería ir a hablar con él, no sé.
Claro, es buena idea, habla con él. Porque yo no quiero que me dé también una explicación, se lo habla bien, que él me hable bien. Claro, claro. A lo mejor, exactamente. Pero cuando hables con él, ¿vale? Tienes que tener en cuenta todos estos elementos. A lo mejor tú estás preparada para hablar con él. Tienes que saber si él está preparado para hablar contigo. Entonces, a lo mejor es interesante que tu hermana haga un poquito de esa indagación que hemos dicho y sepa si está preparado para hablar contigo. ¿Entiendes? Pero si tú no utilizas todos estos elementos para comprender, pues a lo mejor tú ahora mismo lo pasas fatal, incluso estás a borde de una recaída, ya no vas más a ver a tu padre, ahora tu padre después se muere, después tú te quedas con el remordimiento de que hay que ver que no... Y a lo mejor es todo más sencillo. A lo mejor es que tu padre se encuentra empotrado en una cama con muchísima impotencia, viendo que tú no estás bien y yo qué sé. Hipótesis podemos desarrollar tantas como la imaginación. Entonces, es un poco... Tenemos que elaborar un poquito más las cosas. ¿De acuerdo? Yo tengo que ir a verlo y hablarlo tranquilamente con él, porque a mí se me va mi padre, vamos, con esta situación y Camila ya... No, escucha, no te digas eso. No te programes para que acabe contigo algo. Esa es otra de las cosas que hacemos mal. Duele bastante. Que duele. Mira, vamos a hablar del dolor. Mira, estas dos cosas... He seleccionado 2 o 3 frases para que la analicemos, ¿vale? El sufrimiento es como la sensación de hambre. Nos indica que estamos necesitando algo. Y es maravilloso que esto ocurra. Es maravilloso que ocurra el sufrimiento, estoy diciendo aquí, ¿eh? Porque sin sentir hambre no nos daremos cuenta de que necesitamos comer. Si tú no sufres, no te das cuenta que necesitas hacer esto con tu padre. ¿Entiendes? Y no resuelve cosas. Si no sabemos interpretar el sufrimiento, entonces el sufrimiento se convierte en una sensación desagradable de la que quiero librarme y nada más. Es decir, si tú no te das cuenta que ese sufrimiento que tú has sentido tienes que interpretarlo adecuadamente y descubrir todos los elementos, si ese sufrimiento no te vale para hacer este movimiento, entonces el sufrimiento se convierte solo en un dolor del que quieres librarte. Y ahí entra la droga. En esa creencia sobre el sufrimiento es donde consumimos. Si conseguimos cambiar esa idea sobre el sufrimiento y abrazamos el sufrimiento, y abrazamos el sufrimiento no quiere decir que yo vaya buscando el sufrimiento, no. Esto es lo que estoy sintiendo. Y este sufrimiento viene a comunicarme que necesito hacer todo esto para poder interpretar bien el mensaje que el sufrimiento viene a darme. ¿Vale? Cuando siento hambre, imaginaros que no sintiéramos hambre, ni que disfrutáramos comiendo. ¿Cuánto tiempo duraríamos? Imagínate que un bebé no siente hambre. ¿Tú crees que aceptaría la comida el pecho de su madre? No. ¿Y si no sintiera placer después de comer? ¿Por qué aparece la anorexia? Y se mueren muchísimas criaturas de anorexia. Porque no sienten placer después de comer. Sienten remordimiento. Y entonces evitan comer para no sentirse mal. Hay algo que no funciona bien. ¿Vale? Entonces, el sufrimiento es como el hambre.
tan necesario como el hambre. Si no sentimos hambre, no comemos. Si no sufrimos, no nos molestamos en hacer esta indagación. ¿Entendéis? Pero hay que entender que el sufrimiento tiene una función. Porque si no entendemos que el sufrimiento tiene una función, nuestro impulso inmediato es querer evitar sufrir o eliminar el sufrimiento cuanto antes. ¿No? Entonces, si yo no quiero sufrir, no, pues yo no me quiero enamorar porque si no voy a sufrir, no me enamoro. Si yo no quiero sufrir, pues no voy a hacer amistades para que no me traicionen y así no sufro. ¿Entendéis? Entonces, por evitar sufrir, mi vida se reduce a algo insignificante. Para que no me suspendan los exámenes, yo no voy a estudiar nada. Porque si me pongo a estudiar y suspendo, voy a sufrir. Así de gente que hacen esas cosas. Entonces, por evitar un sufrimiento, no vive. No, uno no tiene que ir, bueno, voy a buscar sufrir. No. Uno se enamora, si sufre, bueno. Uno estudia, si suspende, bueno, tendré que estudiar más. ¿No? Voy a interpretar qué es lo que ha fallado en esta relación para conocerme mejor, para conocer el otro. Voy a ver qué ha fallado para suspender esta asignatura. Empecé a estudiar tarde, he utilizado un mal método. Pero al final el sufrimiento es el que te facilita hacer toda esa indagación para mejorar. Si no existiera el sufrimiento, no existiríamos. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar mi chip sobre lo que es el sufrimiento. El sufrimiento es algo que me permite descubrir. No es algo que es solamente un dolor y no tiene función. El sufrimiento tiene una función. Cuando hago ese cambio, eso es muy liberador. Entonces, no voy a consumir esta droga, a beber, no, porque yo no tengo que apagar esto, yo tengo que comprender esto para que a la siguiente vez lo haga mejor. ¿Puedo ver la otra frase, por favor? Sí. La otra frase es: el sufrimiento es como la sensación de hambre. Nos indica que estamos necesitando algo. Y es maravilloso que esto ocurra, porque sin sentir hambre no nos daremos cuenta de que necesitamos comer. Sin sentir sufrimiento no te darás cuenta de que necesitas sentarte con tu padre y aclarar algunas cosas. ¿No? Eso es lo que yo tengo pensado, claro. Pero no es decirle, a Mari Carmen no le diga eso. Puedes ponerle un tapón, ¿no? Y si le pones un tapón, el tapón cuando esté a punto otra vez de reventar, pues sacará otro, el tapón hará así y soltará las cosas como te las ha soltado. ¿Tu padre qué edad tiene? Mi padre, 91, pero la... ¿Cuánto? 91. 91. Nos podemos poner en el supuesto de que le cueste trabajo aceptar tu condición sexual. Pues no es algo extraño. Una persona con 91 años viene de unos esquemas mentales y sociales en el que muy rígido. La mujer tiene que ser así, el hombre tiene que ser así, el amor tiene que ser así. Vale. Entonces, a lo mejor a ti te corresponde entender de que un hombre si es ese el caso, que puede ser que no, que yo apostaría que no, porque el hombre en algún momento durante 30 años te hubiera dado alguna pista, ¿vale? Pero vamos a ponernos en ese caso. Si él en ese caso le cuesta trabajo entender, a lo mejor la que tiene que entender eres tú, de que es un hombre de 91 años secuestrado por una cultura en el que las cosas eran muy rígidas. No está pegado durante 30 años. Claro. Entonces, y tú puedes entender y le puedes decir a tu padre: puedo entender que te cueste trabajo aceptar eso,
Pero, papá, eso a ti no te afecta. Con quien yo me meto en la cama a ti no te afecta. Porque mi capacidad de quererte y de cuidarte está intacta. Eso no tiene nada que ver con mi condición sexual. Yo puedo aceptar que a ti te cueste trabajo aceptar que no tienes una hija heterosexual. Pero quiero que sepas que mi amor y mis atenciones no están nada relacionadas con eso. Eso tan solo afecta con la persona que a mí me gusta convivir y con la persona con la que yo me meto en la cama. ¿Entiendes? Y ve lo que, porque también tienes que entender, tiene o no que entender, pero sería un ejercicio interesante entender de que con los 21 años hay cosas que, como a nosotros nos costará muchas cosas que entender que ocurran, ¿entiendes? Porque cuando nosotros tengamos 91 años, sabe Dios las cosas que nos tocará por ver y que nos costará digerir. Y a lo mejor nos cuesta digerirlo en la gente que queremos, en nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, que nuestros hijos vivan de una forma o de otra, eso igual lo tenemos que entender, o sea, los tenemos que tolerar, igual no lo entendemos, pero quedarnos con la esencia que es su capacidad de amarnos y de compartir. ¿Vale? Entonces, toda esa flexibilidad que si él no la tiene, la tienes que tener tú, que eres más joven, ¿vale? Si quieres tenerla, si no la quieres tener, también eres libre de romper la relación. Es decir, que somos libres para cualquier paso que demos. Entonces, esta frase está muy interesante también, la de si no sabemos interpretar el sufrimiento. Ese es el problema gordo. Que si no sabemos interpretar el sufrimiento, por eso es tan interesante aprender estas cosas, nos quedamos con el sufrimiento solo. Eso sería como, yo recuerdo que cuando yo estaba a punto de parir a mi primer hijo, que fue más complicado, no porque fue el primero, yo miraba las ventanas del hospital y yo decía, ya sé por qué tienen rejas las ventanas. Porque el dolor era tan grande que digo, que uno de esos te tira, ¿no? Pero bueno, chiste aparte, porque es un chiste. A mí lo que me permitía soportar el sufrimiento es que tenía una función. Es que ese sufrimiento significaba que el canal del parto se estaba abriendo y iba a salir por ahí una criatura, ¿vale? No solamente parimos para dar nacimiento a nuestro hijo, parimos también para darnos nacimiento a nosotros mismos. Es decir, que hay muchos canales que se tienen que abrir para dar a luz un nuevo yo, una nueva forma de ver las cosas, un nuevo entendimiento. Y ese canal se abre con dolor, ¿vale? Igual que el canal del parto. Y esa es la función del sufrimiento. Si a mí no me doliera que mi padre me dijera esas cosas, pues yo no haría nada de esto. ¿Entiendes? Y entonces las cosas no evolucionarían, no comprendería yo a mi padre, no entendería muchas cosas, ¿no? ¿Entendéis? Es un cambio de chip enorme pasar de decir no al sufrimiento porque me molesta, a decirle sí porque me proporciona información valiosísima sobre mí misma o sobre mí mismo para poder vivir con plenitud. Es que esa información que te proporciona el pasar por todo ese canal de parto, como yo digo, al que nos acerca el sufrimiento, facilita que mi vida tenga más plenitud. Tienes que estar muy preparado para pasar por ese canal de sufrimiento. Claro, porque si lo que hace es anestesiarte, pues te queda a la puerta del canal. No haces nada. Y el problema de no hacer nada, y que casi todo me lo manifestáis, es esa sensación de vacío. Estáis vacíos, porque no habéis llenado ese sufrimiento de sabiduría.
que facilita esa plenitud. ¿Vale? Bueno, hemos llegado ya a la hora, ¿no? ¿A que hacemos muy rapidito? Bueno, pues nos quedamos aquí. El próximo día seguiremos trabajando sobre el esquema del proceso de comunicación no violenta. Ir repasando cositas para que, a ver, si mirad, ¿cuáles son las fases? Me apoyo porque me acabas de escribir el trabajo, me apoyo por algo. Venga, te dejo que te salto, pero ve memorizando que te lo voy a preguntar después. Observación, sentimiento. ¡No, mire! Mire para allá. Es que no veo por la capa. Ah, sí, ve mucho. Mire para allá. Observación, ya no me acuerdo más. Sentimiento. Que yo veo. ¿Cómo vais a pasar por el canal si no sabéis lo que tenéis que hacer? Observación, sentimientos, necesidades y petición a ti mismo o Acción o petición. acción o petición. ¿Vale? Ok. Mira, una regla mnemotécnica. Observación, me quedo con la O. Está aquí, porque fijaros, la O de observación. Corazón. El corazón de sentimiento. He puesto la barriga con una churrilla aquí, porque las necesidades de la que queráis, de procrear o de hacer pipí. Muy bien. Y la patita de acción. Es decir, que tan solo recordando el muñeco, recordáis la cabeza, observación, el corazón, sentimiento, la churrilla, necesidades, y las patitas, acción o petición. ¿Vale? Este muñeco es el que tenéis que recordar para cuando vayáis por el canal de parto del sufrimiento, ir repasándolo. La observación, los hechos, las interpretaciones. ¿Vale?